Lo de Rosario es dramático. Yo le mandé una carta al presidente diciéndole qué es lo que hay que hacer en una circunstancia de este nivel de gravedad institucional. Nosotros tenemos una ley de seguridad interior que marca claramente cómo es el camino. El camino es, primero, aceptar la realidad. Rosario es una ciudad tomada, pasaron de Tomada por la delincuencia y el narcotráfico. tomado por la delincuencia y el narcotráfico que marca territorio todos los días. ¿Cómo arrancaron? Arrancaron tiroteando los juzgados. Siguieron tiroteando estaciones de servicio que tuvieron que cerrar a la noche. Y el sábado tirotearon restaurantes repletos de gente. Esto ya implica un nivel de dominio del territorio con una ineficacia total y absoluta del Estado que no está. ¿Qué es lo ¿Ahí que...? pasa algo con la policía de la provincia que es tan ineficaz? Porque Pero es que lo que pasa es que eso requiere algo más que la policía de la provincia. Eso requiere lo que yo le planteé al presidente de la Nación en una carta que le mandé donde le digo, hay que llamar a un comité de crisis, hay que juntar a las fuerzas federales, a las fuerzas provinciales, hay que llamar para, como dice la ley de seguridad interior, hay que pedirle logística, comunicaciones a las Fuerzas Armadas. Hay es que decir, aclaremos esto, usted no está pidiendo la participación en la represión de las Fuerzas Armadas, no, sino el no, apoyo logístico. está Claro. prohibido por la ley. En este momento la policía de Santa Fe está total y absolutamente sobrepasada. Tiene un nivel de trabajo que no puede... la ciudad de Rosario hay que rodearla, hay que saturarla, hay que prohibir mañana que anden dos por moto, hay que revisar a todas las motos, hay que revisar a todos los autos, hay que generar una saturación para sacar armas, porque hay armas por doquier, porque hay personas que salen todos los días a hacer sicariato, hay robos espectaculares con drones, con gente que entra a casas en Fisherton sin la más mínima ¿Y reacción los de drones son nada. de quién? ¿De ¿Mm? los ladrones? De los ladrones, Ah. de las bandas. Entonces hay que armar la inteligencia para saber exactamente quiénes son. Hay que sacar a los narcotraficantes presos rosarinos que están comandando esto y hay que llevarlos a lugares de aislamiento. Yo había propuesto en mi gobierno tener cárceles especiales para narcotraficantes, porque si no están en contacto y Siguen conduciendo desde la cárcel. siguen conduciendo. Además, en la cárcel, ¿quién les va a decir que no? Si matan afuera, imagínense adentro. Los Mm. matan en 2 minutos. Entonces, hay que aislar a todos los líderes que están manejando este negocio criminal adentro de las cárceles. Y hay que generar una saturación para arrestar y hacer inteligencia absolutamente todo. Se necesita de las fuerzas federales, mucho más gendarmería, no solamente haciendo controles de tránsito, cerrando la ciudad. Bajo el mando de gendarmería, la policía de la provincia de Santa Fe. Y por el momento, si no quieren cambiar la ley de seguridad interior para darle más participación a las Fuerzas Armadas, lo que tiene que haber es logística, comunicaciones, arsenal de las Fuerzas Armadas para apoyar la movida de las tropas, camiones, una cantidad de recursos que tienen las Fuerzas Armadas que las Fuerzas de Seguridad no tienen, que las Fuerzas Federales no tienen. Tienen camiones, tienen lugares, digamos, ingenieros que pueden cerrar lugares como para poder generar un verdadero control. No puede ser que vayan y tiroteen un restaurante. La ciudad se va a vaciar, la gente se va a ir, va a haber un éxodo en la ciudad de Rosario, una ciudad de las más importantes de nuestro país, y la respuesta es nada, nada. Hoy le mandé esta carta, espero una respuesta del presidente de la Nación urgente, y nosotros, Juntos por el Cambio, yo hoy lo hablé con nuestros legisladores nacionales, lo hablé con Angelini, con Chupitaz, que acaba de ser electo, no pude hablar con todos porque no llegué a hablar con todos, pero mi idea es hablar con todos los actuales y los que asumen el 10. Ya se llamó al ministro de Seguridad al Congreso, pero más que hablar, tienen que actuar. Lo de Rosario, le digo en serio, Joaquín, es gravísimo. Es gravísimo.
eso pasa en ciudades tomadas donde que demuestran que tienen el control de todo. La gente no sabe, a partir de mañana, cualquier lugar, no quiero, digamos, generar pánico, pero tomen medidas ya antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde, que tomen medidas ya en Rosario, por favor. Se los pido sin partidismos. Ahora usted, por lo que escucho, Patricia, lo que usted está diciendo es la situación es tan grave en en algunos lugares del país que es necesario que las Fuerzas Armadas tengan una participación mayor. ¿Eso es lo que está proponiendo? Bueno, en este momento la Ley de Seguridad Interior no lo permite. No lo permite. Ahora, usted dijo si no la quieren cambiar. Bueno, a ver, si la situación sigue descontrolada y no hay control y no hay fuerzas de seguridad suficientes, hay mecanismos. Yo cuando fui ministra propuse un mecanismo. Que soldados, para no cambiar la ley, que soldados pasen, digamos, a ser gendarmes, porque hay casi 40.000 soldados, pasen a ser gendarmes, que se amplíe y en los lugares donde hay que hacer saturación para para volver a tener el control territorial, porque en Rosario no se tiene control territorial, se perdió, la policía de Santa Fe perdió el control territorial. Entonces, para volver a tener control territorial, uno necesita una cantidad de gente que hoy no la tiene ni Gendarmería, ¿no?, que además está distribuida por muchos lugares, ni la tiene Prefectura. Entonces, una posibilidad para no cambiar la ley es que 40.000 soldados que hoy están con una tarea de baja intensidad pasen a Gendarmería y pueda Gendarmería tener, digamos, un control territorial muy fuerte en un lugar como Rosario que ya está fuera de control, está totalmente fuera de control. Esa es una manera de solucionarlo sin cambiar la Ley de Seguridad Interior, sin cambiar la Ley de Defensa, que sería todo un debate ideológico. Para no ideologizarlo, pasemos los soldados a la Gendarmería, pasarían a ser gendarmes. Déjeme que la lleve a otro tema donde usted tuvo también, cuando era ministra, un problema, que es el problema de las movilizaciones mapuches en el sur. En el fin de semana hubo un muerto y hay un herido grave. No se sabe qué pasó ahí, pero ¿cómo es? ¿Cuál es su opinión sobre esto que está pasando? Mi opinión lamentable es que, lamento por supuesto la muerte de quien ha sido asesinado, no se sabe en qué circunstancias, cómo, pero es una muerte anunciada. Era evidente que esto iba a pasar porque se viene generando una situación donde los ciudadanos todos sienten que no hay ley. El Estado es más problema que solución. La gobernadora viene gritando, por favor, que la ayuden. Nadie la escuchó. Mandaron algunos... la gobernadora de Río Negro, ¿no? De Río Negro. Mandaron algunos gendarmes y hoy el mismo ministro se encargó de decir, estaban lejos. Entonces, ¿por qué los tenemos? Si están lejos. No, estaban lejos, estaban a 40 kilómetros. Entonces, ¿para qué llevamos a Gendarmería si está lejos? Si se sabe que donde hay conflicto están lejos, ¿por qué? Porque tienen miedo a actuar, porque no quieren actuar, porque son parte del problema, porque la misma presidenta del INAI es parte del problema. Y es la ley de la selva. Ayer, en el Bolsón, terminaron manifestantes rompiendo el Bolsón y otros manifestantes los sacaron, que venían de un pre-Cosquín, los sacaron al latigazos. Eran jinetes y latigazos. Jinetes, latigazos. A ver, ¿eso qué es? ¿El Far West? Es una sociedad sin ley. Es una sociedad donde cada uno se defiende como puede. Entonces, uno que tiene una tierra, tiene un arma. El otro. Entonces, a ver, Estado de Derecho, Estado de Derecho, antes que nos pase lo que está pasando en Chile. Antes que nos pase lo de Chile, por favor, que es mucho más grave que la Argentina, como nosotros lo habíamos... El movimiento mapuche, ¿no? Sí, nosotros lo habíamos pero también hecho. Es cierto que son muchos más la comunidad mapuche de Chile que la... Sí, pero son aún más violentos que los nuestros. Ahora, los que tienen violencia extrema. Es muy grave lo que está pasando. El Estado se puso de un lado, no hay ley, la ley no se cumple. Hoy la fiscal, o el fiscal, no sé si era mujer o varón,
no pudo entrar a buscar todavía el cuerpo de la persona asesinada. No hay autopsia, con lo cual las pruebas se van borrando, porque no hay Estado. El Estado no tiene capacidad de entrar al territorio. A mí me pasó con Maldonado lo mismo. Entonces, pero nosotros habíamos logrado hacer un acuerdo entre las 3 provincias, los 3 ministerios públicos, los gobernadores firmaron los 125 atentados violentos que había habido en la Patagonia. Los gobernadores, los ministerios públicos, el Ministerio Público de la Nación y el Ministerio de Seguridad firmamos un convenio para terminar con la violencia extrema. Ese convenio, desde que asumió este gobierno, digamos, lo hicieron papel picado, lo rompieron y volvió de nuevo la violencia a la Patagonia. Hay que volver a ese estado, al estado que nosotros habíamos dejado, que era una organización de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional para combatir la violencia extrema en la Patagonia. Una pregunta más del tema de seguridad y vamos a la política. El tema de Lucas González, que es este chico que mató a la policía de la Metropolitana, ¿cuál es su opinión sobre eso? Hoy hubo una marcha de las velas de los padres y los compañeros de este chico. Bueno, primero, por supuesto, total solidaridad con la familia. ¿Pero esto cuestiona a la policía? Esto cuestiona a estos 3 policías. Cuestiona a estos 3 policías. Estos 3 policías mintieron, dijeron que esto es lo que a mí me contó el ministro, mintieron, dijeron que habían hecho un procedimiento, que no lo hicieron, actuaron por fuera de la ley, vaya a saber cuál fue el móvil por el que actuaron. Entonces son, digamos, policías que no actuaron como tal y hay que ser muy, digamos, para poder defender a la institución policial hay que ser muy duro con aquellos policías que destruyen la confianza pública. Digamos, un policía que utiliza su arma de manera brutal contra un ciudadano, en este caso contra un joven, destruye la confianza pública. La construcción de confianza pública, que es muy difícil en las fuerzas de seguridad, que nosotros la habíamos logrado mucho, digamos, te la pueden destruir 3 o te la puede destruir una filosofía. Entonces, hablemos de los 3 policías, no hablemos de la policía. No hablemos de la policía, hablemos de estos 3 policías que podrá haber alguno más, pero estos 3 policías que actuaron totalmente contrario a como debían de haber actuado. Y de acuerdo a lo que, digamos, hasta hoy está en la causa, ¿no? Entonces, destruir esa confianza es muy fuerte, porque se vuelve a generar, digamos, una sociedad que se siente sola. Déjeme que le haga una pregunta ya política. ¿Por qué Juntos por el Cambio celebró tan poco el triunfo y permitió que el gobierno celebrara una derrota? Bueno, a ver, si uno le pregunta a cada provincia, las celebraciones fueron impresionantes. Yo creo que hubo una idea de que había... Estamos hablando de acá, sí, del gobierno nacional. Por eso, hubo una idea de que había como una sociedad triste, angustiada, y que entonces no estaba bueno celebrar. Pero sobre eso se montó el gobierno y nosotros teníamos que refutar este relato, digamos, totalmente histérico, loco del gobierno. A ver, el gobierno sacó, ¿sabe cuántos votos más sacó en la provincia de Buenos Aires en relación a lo que nosotros sacamos? 200.000 votos más. Ellos sacaron 400.000 votos más y nosotros 200.000 votos más. Es decir que la diferencia son 200.000 votos, ¿no? En una provincia donde votan entre 7 y 8 millones de 7 millones, 6 millones de ciudadanos. Nada. 0,4. 0,4 y con eso salieron a respirar. Y además, el país reducido a media sección electoral, porque fue nada más que una parte de la tercera sección electoral, porque en las otras 7 secciones electorales ganamos nosotros. De la primera, sacando la tercera, que es donde ganó el kirchnerismo, todas las otras secciones las ganamos nosotros. Y ganamos 101 de 135 municipalidades. Entonces, ellos salieron con esto. Yo creo que fue una reacción lógica
a la idea de tratar de demostrar que no eran un pato rengo, que tenían algo de donde agarrarse, ¿no? Una cintita donde agarrarse. Ahora, lo nuestro fue paliza. Es decir, nuestra elección fue paliza en todo el país. En las 13 provincias que ganamos, en las 4 o 5 provincias que quedamos ahí, como San Juan, Salta, en haber ganado, fíjese usted este análisis, en todas las provincias donde está el mayor nivel de actividad económica del país, ganamos nosotros. Quiere decir que en esta oportunidad los trabajadores masivamente votaron a Juntos por el Cambio. Y eso es un cambio sociológico extraordinariamente importante que nosotros tenemos que profundizar. Cuando usted dijo que las expectativas de ganar en la capital eran mayores, ¿estaba cuestionando la campaña en la capital? No, yo no estaba cuestionando la campaña en la capital. Digamos, a ver, yo hice campaña en la capital, estuve junto a Vidal en la campaña en la capital. Ahora, en la capital había 3 fuerzas, estaba Juntos por el Cambio, estaba el kirchnerismo y estaba Javier Milei, Avanza Libertad. Que viene ahora. Bueno, digamos, entonces, la expectativa era arriba del 50. Bueno, sacamos 47. Estuvimos un poquito abajo, pero digamos, la elección fue una buena elección en el marco de 3 fuerzas políticas. Donde hay dos fuerzas políticas, donde se pudo lograr que hubiese 2 fuerzas políticas, hubo un porcentaje mayor. Y esas son las cosas que uno tiene que pensar hacia el futuro, ¿no? Porque nosotros quedamos en 42 puntos. Yo tenía, digamos, además, 42 puntos nacional. Yo tenía 2 obsesiones. La primera era sacar los 5 senadores para sacarle el quórum a Cristina Fernández de Kirchner. Lo logró. Sí, lo logramos y fue muy importante. Es estratégico. Ellos tienen 35 senadores y nosotros 33, 31 más 2 que son aliados de toda la vida nuestras. Es decir, que estamos casi empatados por primera vez en la historia. Es algo muy importante. Y la segunda era llegar al 45, porque esa es la cifra con la que uno gana en primera vuelta. Claro. Entonces, sumando algunos grupos opositores que estuvieron por afuera, inclusive en algunas provincias donde nosotros fuimos divididos, más algunos grupos que pueden expresar algunas ideas de la libertad que son importantes para nosotros, más grupos del peronismo republicano que pueda juntar Pichetto, o mismo nosotros que tenemos capacidad de... Nosotros estamos para ganar en una primera vuelta. Entonces, y además... Presidencial. Y además representando cabalmente, y esto es muy importante, representando cabalmente por lo que la gente votó. Tenemos un compromiso de representación, un contrato de representación. No podemos votar impuestos, no podemos votar nada que vaya en contra de los sectores productivos de nuestro país. Tenemos que ser muy claros en que no podemos ser parte ahora a las escondiditas de hacernos los distraídos con que vuelva la reelección para los intendentes. Tenemos que ser claros, transparentes. Tenemos que ser muy claros y muy transparentes en las cosas que hagamos en estos 2 años. Déjeme que le haga una última pregunta y le pido que sea sincera. ¿Va a ser candidata a presidenta? Se lo contesto en 1 año. Es mucho tiempo eso. Y bueno, sí, pero es mucho tiempo hablar de candidaturas ahora. Sería muy irresponsable. Estamos construyendo un colectivo enorme y un bloques que van a tener que pelear mucho. Entonces, si estamos poniendo el carro delante de los caballos, y no es que no sea sincera, no me parece que sea el tiempo. Bueno, espero que cuando anuncie la candidatura sea acá.